Buenos días. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Es Ileana Mendoza Rosales. Ok, Ileana. ¿Cómo estás hoy? Bien, ¿Qué es bien para ti? está tranquila. ¿Estás tranquila ahorita? Sí. ¿Cómo fue tu mañana antes de venir para acá? Pues tenía mucho frío, nada más. ¿Mucho Estuvo muy frío? tranquilo. O sea, como estoy sola por ahora en mi cuarto, no platiqué con nadie, solo estaba sola. Cuéntame un poco de ti. ¿A qué te dedicas? Pues en este momento soy cocinera en un sushi. Y pues es lo que abarca un poco más de mi tiempo. ¿Y te gusta el trabajo? No, al principio no. Creo que ya me estoy adaptando mejor. Entonces ya me gusta pasar más tiempo ahí. ¿Qué es lo que no te gustaba al principio? Que me sentía como fuera de lugar. Sentía que no, o sea, estaba tan acostumbrada a otro lugar en específico que cuando llegué era muy incómodo para mí tener que socializar otra vez o empezar de nuevo y solo conocía a una persona, entonces sentía que me aferraba mucho a esa persona para pues no sentirme como sola. ¿Cuánto tiempo pasó para que te empezaras a sentir más a gusto? Como un mes, creo. ¿Un mes? ¿Qué edad tienes? 21. 21. ¿Vives con tus padres? Con mi mamá y con mis hermanos. ¿Cómo es la relación con tu mamá? Pues es un poco rara porque estamos bien, por ahora estamos bien, pero hay rachas donde no estamos bien y pues no hablamos o no tenemos una comunicación como tan fluida. Todo se basa en permisos, en qué obligaciones hago en la casa y en básicamente obedecerla. ¿Y esto fue siempre así, de chiquita? ¿Cómo era contigo cuando eras más pequeña? Era su favorita. ¿Era su favorita? Sí, o bueno, no me lo decía, pero estaba muy implícito. Todos sabían que iba para todos lados conmigo. Okay. ¿Y en qué momento crees que hubo ese cambio? Como a partir de tenía creo que 17. Sí, 17, fue en 2018. Yo ya trabajaba, comencé a trabajar porque teníamos un poquito de problemas económicos y necesitaba pagarme la prepa. Y llegó su actual pareja a la casa. Antes no vivía con nosotros y ahora pues ya no vive en este momento con nosotros, pero fue muy notorio el cambio porque una vez que llegó él se alejó de todos. Fue como si se olvidara que era mamá y solo tenía ojos para él. Y no quiero que se interprete como celos, porque no es así, sino que dejó de tomarnos en cuenta y cualquier decisión que tomaba era solo en torno a él. O sea, ya no éramos no éramos como solicitados para opinar o hacía cosas sin consultarnos y pues nunca había sido así. ¿Y tú alguna vez la confrontaste por eso? Creo que llevo confrontándola desde ese año. O sea, es algo que es constante y pues son peleas muy fuertes donde pues hay muchos gritos, habla mucho sobre el respeto, pero si tú le pides respeto ella dice que no, que tú deberías solo obedecer y callarte porque es tu mamá. Es lo único que dice. Entonces, ¿Y cuántos hermanos tienes? tengo 3 hermanos, una gemela, un hermano de 23 y una hermana de 24, pero mi hermano ya se salió de la casa. Sí, ¿ahorita con quién te llevas mejor? Siempre me he llevado bien con Itzel, que es mi gemela, que es con la que siempre paso más tiempo. Estoy bien con Natalie, que es mi hermana mayor, pero pues platico más con Itzel. ¿Y
Entonces ahorita no hablas con los otros dos casi. Con Natalie sí, pues porque está en la casa. Con Gustavo es con quien no platico mucho porque ya no está. ¿Y antes de eso platicabas con él? No, realmente no. Realmente siento que a partir de que me cambié de trabajo, retomé como este lazo con mi hermana porque cuando estaba en el otro trabajo no hablaba con nadie. O sea, creo que estaba en mi casa como hotel porque sí hacía cosas, pero eran como solo cosas para mí. No me preocupaba por los demás y solo tenía tiempo para mí. En tu otro trabajo, ¿qué hacías? Pues básicamente era el asistente del gerente. ¿Y te gustaba? En un principio me gustó. Después siento que estaba tan preocupada porque todo estuviera acomodado y que él no tuviera una razón para gritarme o para criticar la forma en la que trabajaba que ya no lo disfrutaba. O sea, dormía pensando en el trabajo y despertaba pensando en el trabajo y no podía, o sea, era una sensación muy fea. Entonces buscabas la aprobación de tu jefe. Sí. ¿Alguna vez ha sucedido algo parecido pero en otra situación, en otra actividad? Pues no lo quiero comparar, creo que no, porque pues en mi casa no contaba con figura paterna. El novio de mi mamá no me importaba, o sea, en lo absoluto. Era alguien que no me importa, es alguien que no me importa. Pero creo que muchas veces busqué la aprobación de mi mamá estando más chica, porque pues no quería que se enojara o que me dijera que estaba haciendo las cosas mal, pero hubo un punto en donde siento que me cansé tanto de eso que no me importaba, así que me concentré en mi trabajo y comencé a buscar la aprobación de mi gerente. Entonces, ¿crees que se transfirió ahí? Sí, probablemente. ¿Cómo era tu mamá cuando te regañaba? O sea, ¿por qué cosas te regañaba? Por las cosas más tontas que te puedas imaginar. Por cómo podía tender la ropa, cómo lavaba la ropa, cómo limpiábamos la sala, si no lavábamos los trastes. O sea, como que estaba muy atenta a lo que hacíamos nosotros, pero pues había un señor en la casa que no hacía absolutamente nada, no aportaba absolutamente nada y lo trataba como rey. O sea, no era que yo quisiera que me tratara como reina, pero estaba tan atenta a lo que hacíamos nosotros que no notaba que el tipo dejaba la taza arriba, meaba la taza cuando llegaba todo borracho, o sea, no veía las cosas malas, o el tipo tiraba las colillas de cigarro en el patio, o simplemente hacía lo que quería en la casa y nunca lo vio, o si lo veía lo ignoraba y solo lo limpiaba para que no le dijéramos nada. Entonces, ¿crees que era más como un choque entre ambas? Sí. O sea, ¿por qué me pides hacer esto? Sí, porque antes de eso eran peleas muy tontas, creo que no tenía un problema con ella, o si lo tenía lo ignoraba, pero una vez que llegó él creo que jamás había sentido tanto estrés, tanto coraje por una persona o que me hiciera sentir tan impotente. Sobre todo, no sé si esto es importante, pero nosotros tuvimos un carro durante 10 años que costó trabajo conseguir. ¿Un qué, perdón? Un carro. Un carro. Una camioneta. Tenía nombre incluso, o sea, era muy importante para la familia. Y el tipo llegó y siempre hablaba de que tenía muchas cosas, y que tenía carros, y que tenía casas, pero llegó con las manos absolutamente vacías, porque fue deportado de Estados Unidos por alcohólico. Entonces, dejaba la camioneta afuera porque tomaba en la camioneta y la dejó abierta y con los papeles adentro. Y un día la camioneta ya no estaba por obvias razones y pues nos robaron la camioneta y no la recuperamos y el tipo no movió un dedo para conseguirle otro carro a mi mamá
buscar la manera de reponerlo porque pues era algo importante en la casa. Y pues no sé, siento que todo eso se desató a partir de que nos robaban las cosas o que llegaba con cosas robadas a la casa y no podíamos hacer algo. ¿Tú hablabas con él? Al principio, pero era bien incómodo. En alguna ocasión hice un comentario que creo que eso hizo que yo marcara una línea muy grande, que fue que estaba muy borracho y yo estaba en la sala y me tocó la cara y me dijo que me parecía mucho a mi mamá. ¿Te tocó la cara? Sí, pero fue un comentario no como, ay, te pareces mucho a tu mamá. Fue con otra voz, o sea, como con otro, sí, otro tono que me hizo sentir muy incómoda y a partir de ahí ya no, pues yo me alejé. Y antes nos invitaban como a salir, pero esas peleas siempre terminaban en el borracho. Entonces yo dejé de ir. ¿Y tus hermanos que viven contigo también eran igual con él o si le hablaban? Mis hermanas eran igual que yo. O sea, siento que salíamos y sentí que manejaba mal, o si hacía propósito como de manejar más recio, sí le decíamos, y a mi mamá pues obviamente nos callaba. Pero mi hermano nunca dijo nada, o sea, sí le molestaba, pero prefería no decirle nada. O sea, mi hermano se quedaba callado. ¿Alguna vez platicaste con tu mamá pero sin gritos? Nunca, Siempre fue una discusión. sí. En ocasiones tratamos de hablar bien con ella y como que entendía, pero era cuando se peleaba con él. Y decía que ella entendía, pero después regresaba con él y solo decía no se enoje, y no volvía con él. Y pues no había forma de decirle más porque dejaba de escucharte. ¿Qué pasó con tu papá? Pues mira, mi papá se murió. Creo que no me cuesta mucho hablar de él porque pues no crecí con figura paterna y no siento como este cariño o este apego a él. Se murió en 2001, en febrero. De hecho, acaba de cumplir 22 años de muerto. Y se murió en un choque automovilístico viniendo para acá porque había engañado a mi mamá y quería arreglar las cosas, pero mi mamá pues ya estaba decidida a regresarse a Acapulco, ella es de ahí, y nos íbamos a ir para allá, pero pues al final nos quedamos aquí porque pues mi papá vivía aquí, pero era residente de Estados Unidos. ¿Y qué pasó o qué te contó tu mamá cuando pasó eso con tu papá? ¿Crees que le afectó algo? Cayó en depresión por bastante tiempo. No hay fotos, casi no hay fotos de nosotras. De mis hermanos hay un montón de fotos, de todo. Hay un álbum lleno. Y con nosotras sí hay fotos, pero a partir yo creo que de que cumplimos como un año y medio, que fue como que mi mamá comenzó a tomarnos fotos, a tener recuerdos, pero no se la pasaba bien, porque mi papá era una persona buena, pero con los demás. O sea, no digo que la trataba mal, pero como que veía por ayudar a los demás, pero muchas veces no veía que sus hermanos se aprovechaban de eso. Tiene, no sé cuántos hermanos son, a lo que hago cuentas eran 9, se murieron 2, uno de ellos se llama Israel, no es importante, no lo conocí o no sé, no lo tomo como importancia, y mi papá, pero todos querían mucho a mi papá, pero pues no era una persona muy buena, o no lo interpreto de esa manera porque pues cruzaba gente ilegalmente. No que lo juzgue, pero pues no era un trabajo como legal, o eran cosas ilícitas. Y pues vivía allá, construía la casa en donde se supone que nos íbamos a quedar, y al final se la quedó su hermano porque como él no tenía papeles en México, su hermano le transeó la casa. No sé, siento que mi mamá vivió muchos problemas una vez que mi papá se murió porque hubo un juicio porque
pues mi mamá estaba sola con 4 hijos, pero no estaba casada con mi papá. Y uno de sus hermanos, que era como el que sigue a mi papá, que todos sus hermanos no sé por qué le tenían miedo, pero básicamente él quería ser como nuestro guardián en Estados Unidos para un seguro, porque a nosotros nos iban a apoyar económicamente con el seguro de mi papá. Pero él lo que quería hacer era como que no teníamos mamá y era para él quedarse con ese dinero. Y pues mi mamá tuvo personas que la apoyaron y le consiguieron que nos dieran como ayuda a nosotros, y porque él decía que no podía, que no éramos sus hijos, o sea, como dando a entender que no éramos hijos de mi papá. Era muy raro, o sea, el tipo básicamente quería transearse a la gente, pero no pudo. Y pues él no es relevante en mi vida porque no estuvo en mi vida hasta que se murió su mamá. Y regresó en 2016 a Tijuana y nos quiso hablar como si nada. Pero mi mamá sufrió mucho y creció con mucho rencor, o sea, estuvo con mucho rencor durante años. Y pues actualmente sí convivimos con la familia de mi papá, pero no tanto. O sea, no es algo que me importa, porque muchos son así. ¿Y con la familia de tu mamá, tienes contacto con ellos? Sí, yo crecí con mi abuelita, con la mamá de mi mamá, con mi tía Lili, es su hermana. Pero mi tía Lili lo que tiene es que está en silla de ruedas. Creo que desde los 18 está así. Pero ella pues nos crió con mi mamá porque vivió con mi mamá. Y pues es igual de importante que mi mamá. O sea, para mí es como si yo tuviera 3 mamás. O sea, son las 3 que han visto por nosotros. Pero... Tu abuelita y tu tía. Pero mi abuelita ya se regresó a Acapulco. A ella no le gusta Tijuana. O sea, le gusta, pero no le gusta. Entonces prefiere estar allá. Y cuando estábamos en Acapulco, pues vivimos con mi abuelita. Y mi tía Lili pues se vino para acá porque pues le convenía más estar en rehabilitación aquí. Pues vivía con nosotros, siempre he vivido conmigo. ¿Te ha platicado alguna vez de su infancia, tu mamá? Sí, mi abuelita era una persona muy dura. O sea, ella no creció con Tu abuelo. mi abuelita. Tu abuelito. O sea, mi abuelito era alcohólico y era muy extrovertido. Mi abuelita era más seria. Y sí los golpeaba muy feo. Era un poco agresiva. No. Creo que mi mamá creció con miedo porque no le podía contestar absolutamente nada, porque todo lo que hacía su mamá era correcto, aunque no estuviera correcto. Entonces, pues supongo que por eso es así, porque cree que eso es lo que está bien. ¿Crees que como que se transfirió todo? O espera que yo haga lo mismo. Me comentaste que el señor que se juntó con tu mamá ya no vive ahí. ¿Qué pasó? Pues fue hace un año. O sea, él es contratista, no sé cómo se le llame, hace cosas de construcción. Le pagan muy bien, siempre tuvo dinero como para salirse de la casa o no estar en la casa, pero pues obviamente no se iba a salir porque vivía gratis. Estaba cómodo, llegaba a la casa, tenía ropa limpia doblada, llegaba y tenía comida, tenía todo listo, entonces pues él estaba muy a gusto. Pero yo siento que una persona que te tiene, que es celosa o que dice que la estás engañando es porque esa persona probablemente está engañando a la otra persona. Entonces siempre llegaba borracho y le decía a mi mamá que era una puta y que la estaba engañando. Y pues mi mamá, suena muy feo, pero desde que llegó él dejó de salir, dejó de procurar amistades, se alejó de todos. O sea, era como si ella estuviera en contra de todos, porque todos estaban en su contra, o así lo sentía ella. Entonces el tipo comenzó a tratarla mal y pues fueron cosas que mi mamá no aceptó. Y el tipo le dijo que no le debía nada, que pues básicamente ella había querido hacer todo eso por él. Y mi mamá lo corrió de la casa. Y el tipo lo que hacía pues era mera manipulación. Se quedaba con las cosas en el carro, o sea, como la maleta y todo, y se quedaba a dormir afuera de la casa.
Y pues era constante, creo que se salió como 3 veces el año pasado y era como de celebrábamos un ratito y de la nada ya estaba fuera con el carro y era como de bueno, ya regresó. Y en una ocasión, creo que sí duró como 2 semanas sin ir y pues le hablaba y ¿Tu mamá le hablaba a él? él le hablaba a mi mamá y mi mamá se hacía la fuerte y le decía, o sea, platicaba un montón con mis hermanas. Es que, pues te digo, yo siempre estaba trabajando. Em, llamaba y le mandaba mensajes de que quería regresar. Y hubo un momento donde estábamos, creo que tenía muchos escenarios familia con todos. Y mi mamá dijo, no me vayan a odiar. Y pues todos entendimos que era por eso. Y dijo, es que viene para acá, quiere arreglar las cosas. Y el tipo llegó con un pay. Un pay como en son de paz, no sé, estuvo muy chistoso. Ya no sabíamos ni qué decir. Y llegó y dijo que quería hablar con nosotros. Y lo pasó y pues mi mamá ya le había acomodado las cosas otra vez para que volviera a la casa. Y Pero nunca lo habló con ustedes. no, solo lo decidió que iba a regresar. Y o sea, su plática fue como básicamente, sé que se van a enojar, pero va a regresar. No fue como que nos tomara en cuenta de qué hacemos, no, nada. Entonces regresó y dijo que quería hablar con nosotros y no soportó, no soportó las críticas constructivas, no soportó como las advertencias o lo que teníamos que decir, porque luego se fue a dormir, o sea, como que dijo que ya no quería escuchar. Y cuando terminamos de hablar, porque la única que habló en esa plática, no sé de dónde saqué fuerza, no sé de cómo le hice, fui yo. Mis hermanas escucharon, mi hermano no dijo nada y creo que ese día lo tengo como muy presente porque le dije todo lo que pensaba, porque él lo que hacía era que hablaba de mí o de mis hermanas con los demás, o se quejaba con los demás, con mi familia, porque iba con mi familia a quejarse de nosotros. ¿Le dijiste como mamá? No, a él, lo confronté a él. Le dije que si esperaba que mi mamá no tuviera a alguien que la defendiera, pues estaba equivocado, que de mi parte no esperara que lo tratara bien si él no me trataba bien a mí, o si no me dirigía siquiera la palabra, que mi mamá no estaba sola. Y luego terminó diciendo como de, igual yo tengo unas llaves de un departamento. Y le dije, si tanto tienes un departamento, vete a tu departamento y no te quedes aquí, porque yo dejé de hablarle de usted. Y pues nada más se rió y mi mamá no decía nada. Es que yo no entiendo, o sea, siento que ¿Estaba ahí tu mamá cuando estaba él sentado y ella estaba agarrándole el hombro aquí. O sea, como parada, agarrándole el hombro. Así nada más no hablaba, no hacía nada. Siento que cuando está con él cambia mucho, o sea, le cambia el semblante, porque creo que siempre fue una persona que me imponía mucho porque pues era gritona, era imponente. Ella decidía por sí misma y no había forma en la que otra persona llegara y le cambiara la opinión hasta que llegó él. Sí, pues, consideras que era cerrada en ese aspecto? Sí, sí, porque ella ya sabía que yo iba a terapia, pero siempre que hablábamos sobre eso era como de, yo no necesito eso, o yo no necesito que alguien me diga qué hacer. Hablaba sobre ir a terapia. Sí, como una forma en la que ella podía sentirse mejor, porque siempre estaba enojada. Entonces, no le parecía. Me dices que tú vas a terapia. ¿Hace cuánto tienes yendo? ¿Sigues yendo o ya no? Tiene poco que me salí o que me cambié de lugar, o que ya no me sentía cómoda, porque siento que hubo un momento donde ya no me sentía cómoda con la psicóloga, no que me dijera cosas malas, pero yo ya no la sentía como alguien que me estuviera asesorando o alguien que me aconsejara, sino que siento que me hacía preguntas como si fuera mi amiga y yo ya no la sentía como una profesional, siento que ya la sentía como si hablara con mi mejor amiga y ya no me sentía como cómoda al hablar, entonces ¿Y dejaste de ir o fuiste con otra persona?
Intenté ir con otra persona, tuve una sesión, pero no era por esa persona, era porque yo no me sentía cómoda ahí. No sé, siento que quizás llegué muy tensa y ya no quise regresar. Entonces, desde entonces ya no estoy en terapia. Creo que eso fue en diciembre. Hice cita en diciembre. Fui en diciembre y ya no volví a ir. Entonces me dices que en las dos partes ya no te sentías cómodo. ¿Por qué crees que sea eso? No sé si ¿Crees que te cuesta hablar en un de tus principio. cosas? Quizás un poco, depende mucho de mi estado de ánimo, porque creo que esto te lo hubiera platicado en otros momentos llorando, pero sí duele. Pero creo que ya me acostumbré a eso, entonces ya no me duele tanto al hablarlo, o ya no siento tanto como antes, porque antes hablaba de esto y me enojaba. Y ahora creo que solo ya entendí que pues no la voy a cambiar, porque no hay forma en la que ella me escuche. Sentaste un poco más como que su... Creo que sí. Bueno, ¿hace cuánto fue que se salió esta persona? Ahorita no está viviendo con ustedes, ¿no? O ya regresó. Es que no vive con nosotros, pero hay temporadas donde no sé si no tiene trabajo, pero regresa y se queda en la casa. Entonces, ahorita está en la casa, pero pues tiene su casa, ¿sabes? Ahorita está ahí. Ajá. Bueno, no estaba en la casa, pero sé que está en la casa. ¿Y qué diferencia hace cuando él no está a cuando está? O sea, ¿cómo te sientes tú? Pues es incómodo porque si ocupo a mi mamá para algo, tengo que tocar la puerta y mi mamá decide si contestar o no contestar. ¿Y cuando no está? Nos contesta, o sea, o sale, o a veces no contesta con buena gana, pero por lo menos no está encerrada en el cuarto. Me refiero a cuando él no está, cuando se va. Mi ¿Hablas mamá con ella o...? poco, o sea, sí hablamos, creo que sí hay tema de conversación, pero muchas veces siento que cuando se va está enojada. O, por ejemplo, si se va en las mañanas, yo puedo llegar y decirle buenos días a mi mamá y es como de ¿qué tiene de buenos? O sea, como que ella está enojada. Entonces, no sé, es como si todo el tiempo estuviera a la defensiva desde temprano. Y hay veces en las que pues yo no desperté del mejor humor y si me contesta algo, quiero contestarle algo, ¿sabes? Es como... Y si tu mamá, digamos, un día amanece de buenas, está bien, digamos que está abierta a escuchar todo, ¿qué es lo que le dirías? Es que no sé si me animaría a decirle algo. Creo que no tocaría esos temas si está de buen humor. Creo que ni siquiera... Creo que quizás solo aprovecharía ese momento para, no sé, desayunar tranquila sin estarme peleando con ella. Digamos un sentido hipotético, tú también tienes ganas de hablar, ¿qué es lo que le dirías o cómo la afrontarías o cómo la aconsejarías? Es que no sé cómo la haría. Porque créeme que lo he intentado, pero una vez que estoy como que intentas decirle algo, ella inmediatamente dice que no. O es como de no quiero hablar de eso, no voy a hablar de eso contigo. Entonces, no siento que haya forma, o yo no encuentro la manera todavía de acercarme a hablar. Bueno, ahorita me hablas, pero cuando está ella cerrada, ¿no? Ella se cierra y te dice que no. Pero si no se cerrara, o Pues sea, yo creo que quizás sí podríamos platicar, no de todo, o quizás no se lo tome de la mejor manera, pero por lo menos me escucharía un poco. Pero no sé qué me diría, no sé cómo sería su reacción, porque creo que todas las veces que he intentado hablar con ella no han sido tan buenas. pero tú, ¿qué le dirías? ¿Qué es lo primero que le dirías? Ni siquiera sé qué le diría. O sea, no sé qué. Sé que quiero decirle muchas cosas, como que me respete, o que
sigue siendo mamá. No porque ya estemos grandes significa que ya no necesitamos de su ayuda o de su apoyo o una opinión. No estoy pidiendo que me diga qué hacer, pero creo que compartir las cosas que hago, por lo menos se sentiría bien, ¿sabes? El platicar como antes, porque teníamos un vínculo muy bonito. Platicaba con ella de todo, de cualquier tontería que se me ocurriera, o lo único que siento que no era capaz de decirle era como mis inseguridades o mis problemas, porque creo que siempre he tenido muchos problemas conmigo misma, pero hablaba de ella, de las cosas que me gustaban o de las actividades que me gustaba hacer. Ella sabía que leía mucho, entonces ella como que se alegraba de eso, no sé, siento que teníamos tema de conversación y ahora no, tenemos un vínculo muy lindo. ¿Y extrañas esa parte? Sí. ¿Crees que cambió algo en ti después de que ya no compartías cosas con ella? Sí cambié mucho. Ella usa una palabra en específico que es, ¿cómo se dice? Me dice como que antes era moma. O sea, moma no es bueno, quiero que sepas. Moma es palabra de señora, pero es como que yo era toda mansita, era como bien tranquilita, pues. Cosa que ya no soy, o como que empecé a salir más y a ella no le gustaba que saliera porque todo era en su si ella quería que yo estuviera sentada, yo estaba sentada. Era porque yo hacía todo lo que ella quería. Y cuando yo comencé a salir o avisar, porque a veces ya no pedía permiso porque pues ella ni siquiera me prestaba atención, era como que me salía y solo llamaba para decirme que sí, que horas iba a llegar o cosas así. Entonces, sí, siento que me hice rebelde sin querer hacerme rebelde, porque no siento que sea rebelde, simplemente no hacía lo que ella quería, esperaba que hiciera. ¿Ahorita crees que sigues buscando esa aprobación o crees que ya has cambiado respecto a eso? Creo que ya no la busco, o sea, en algunas cosas sí me gustaría que ella me aconsejara, pero creo que desde el momento en el que yo empecé a tomar decisiones por mí y no la contemplaba y me reclamaba por no contemplarla, ya no me importó. Por cosas como la escuela o situaciones económicas que hicieron que dejara de estudiar y que yo tuviera que ver por mí, me hicieron guardarle mucho resentimiento. Porque yo pude, actualmente no estudio, creo que llevo 2 carreras truncas, 2 carreras en las que yo me he pagado todo, cuando se supone que hay el dinero para que ella me lo pague, pero pues no sé, no lo hace. Entonces, ¿crees que el dinero es el problema para estudiar? No lo es, o sea, lo es, pero no lo es. ¿Por qué? Porque yo quiero regresar a un lugar donde tenga vocación, porque siento que muchas veces solo lo hacía para tener un título porque ella quería haberme titulado. Pero pues el dinero no es un impedimento, el dinero ahí está, simplemente ella lo siente suyo. O sea, lo siente como suyo y no nos da dinero. ¿Y a ti qué te gustaría estudiar? ¿Sabes ya qué Sí, vocación? creo que siempre he sido muy buena con la lectura y con gramática, y era algo que iba a estudiar al principio. Entré a la carrera. ¿En qué carrera Es lengua y literatura de Hispanoamérica en UABC. Hice el examen, quedé, estuve un semestre, pero fue en tiempo de pandemia y batallé muchísimo para concentrarme, porque como trabajaba y pues era asistente del gerente, tenía mucha presión sobre mí.
cosas que a veces siento que él mismo no veía o como que ignoraba o decía, pues te lo tienes que aguantar porque pues es esta cosa. Y yo no dormía y me quedaba dormida en las clases, ya no disfrutaba la escuela, o sea, creo que de las 5 clases que tenía solo me gustaba una y pues era muy feo porque yo ya no podía, o sea, yo no estaba rindiendo, me estaba cansando y si en el trabajo hacía algo mal, que hubo ocasiones en las que me equivocaba, me regañaban muy feo o me trataban de tonta y era muy incómodo para mí como separar eso. Y pues se me hizo muy fácil separar la escuela y dejar la escuela porque dije, o sea, como que pensé que ese era el problema, cuando probablemente, y creo que no probablemente, estoy casi segura que debí haberme salido en ese momento de ese lugar, pero no lo hice. Me quedé 2 años más. Entonces, ¿Y por qué crees que no lo hiciste? no lo hice porque no quería defraudar a esa persona, a mi gerente. O sea, no quería quedarle mal. Porque quizás es historia aparte, pero él depositaba mucha confianza en mí. Y yo sentía que estaba, uso la palabra no porque realmente me sintiera de esa manera, pero me sentía como atada. Y sentía que no podía defraudarlo, que tenía que darle gusto. ¿Crees que él te hacía sentir como, digamos, útil? O de otra forma llamarlo, como, sí, como que alguien confiaba en ti. Sí, porque una vez que yo me salí de ahí, me sentía inútil. Me sigo sintiendo a veces, no siempre, pero el no tener una responsabilidad se siente muy raro. Muy raro. O sea, estaba tan acostumbrada a pensar en a qué horas iban a salir todos a comer. O que mi turno tenía que estar perfecto porque él iba a llegar y me iba a regañar. Eh, no podía fallarle en nada, no podía tener una calificación mala en una evaluación porque él se iba a desquitar. No, no que me fuera a golpear, pero eran palabras y eran palabras fuertes. O sea, siento que él no notaba quizás cómo se dirigía a mí o en qué momento pasaba lo laboral con lo personal. Y cuando yo pasaba ese límite, se enojaba. ¿Y cómo te sentías cuando te regañaban? Ay, yo me quería, o sea, lloraba mucho. Creo que he sido la persona que más ha llorado en esa tienda. Me sentía muy mal, me entraba muchos nervios, o me mordía las uñas, o me quitaba las cutículas. Lloraba mucho, porque me sentía muy incómoda como siendo regañada. Entonces trataba de siempre tener todo bien, pero no era, bien nunca era suficiente para él. Nunca lo fue. Me dices que ahorita hay veces que también te sientes. Inútil. Cuando recién entré así me sentía, porque era como o sea, siento que pues entrando en el lugar en el que estoy, pues entras de auxiliar y yo quería aprender a cocinar y solo me ponían a poner arroz. Creo que podía poner arroz 7 veces en el día y ya, y barrer. Y no que esté mal, porque pues a fin de cuentas es trabajo y te pagan por eso, pero yo sentía que podía hacer otra cosa y me sentía muy mal. Llegaba a mi casa y pues lloraba, pero por sentirme inútil, ¿sabes? Era como que sentía que necesitaba hacer otra cosa. Y hubo en una ocasión que me tumbé 3 días y de hecho iba a renunciar. Me salí 3 días del lugar y hablaron conmigo y el gerente pues entendió la situación y entendió pues de dónde venía y cuál era mi posición y cómo se sentía el cambio y pues volví y desde entonces estoy más a gusto. No sé, creo que debería
estar tranquila, de saber que puedo dormir y me puedo ir a dormir tranquila sin estar pensando qué voy a hacer mañana o si tengo que cumplir con algo en el trabajo, porque no es mi responsabilidad, ya no. ¿Crees que el cambio de responsabilidad te ha servido? Sí, en un principio siento que no lo veía de esa manera, porque fue lo que me explicaba la psicóloga en ese momento, que pasé de tener un ritmo muy acelerado en el otro lugar a estar en paz, y yo no sabía estar en paz, no lo sabía, no sabía lo que se sentía tirar barra o estar pues simplemente platicando con una persona, no sabía lo que era eso, y no me gustaba ver a las personas quietas. ¿Crees que te causaba culpa si no hacías algo? Sí, sentía culpa. ¿Por qué? Porque sentía que al estar quieta no estaba haciendo bien lo que tenía que hacer. Y que si lo notaban me podían regañar. En una ocasión estuvo muy chistoso porque era mi primer lunes, era como de mis primeros días. Estaba muy movido y es muy raro porque en el sushi sí se mueve, pero no se mueve tanto como allá. Pero fue un lunes donde llegó toda la mercancía del inventario, o sea, era como mercancía mensual. Y era demasiado producto y teníamos muchas comandas y estaba solo con mi amiga con la que entré, con la muchacha que me recomendó. Y estaba con ella y hubo un punto donde ya no podíamos con las comandas. Y el gerente se veía molesto, pero yo no entendía. O sea, yo no sabía cómo reaccionar porque pues ya me había entrado el pánico como en otras ocasiones. Y hubo un momento donde llegaron los del cierre y nos mandó a hablar a la bodega. Y yo me paniqué porque pues estaba acostumbrada a que cuando hablaba era para que me regañaran. Y apenas iba a empezar a hablar y se me salió del alma, no estábamos jugando. O sea, como que yo quería aclarar que no estábamos pues, platicando o así. Y me dijo, cálmate, nadie te está regañando. Y yo me quedé como de, ¿por qué reaccioné así? O sea, ¿por qué? Porque estoy a la defensiva si ni siquiera me ha dicho nada. Y era algo con lo que no sabía que lidiaba. O en ese momento no estaba tan consciente que tenía este sentimiento de culpa cada vez que ¿Hacías algo mal? sí. Aparte del trabajo, ¿te has sentido o te han hecho sentir que no eres útil en alguna parte? Aparte del trabajo. En la escuela no, bueno, cuando terminé preparatoria no era que me sintiera inútil, siento que solo pasaba desapercibida, entonces no es algo que ya me afecte o que haya sentido eso, pero no, creo que solo en el trabajo, comencé a sentir eso en el trabajo porque nunca fui una persona de malas notas o de malas calificaciones o algo así. Creo que todo empezó a raíz del trabajo. En el trabajo. Supongo que entraste desde cero a ese trabajo. Sí. Era torpe. Era, no sé, supongo que hay personas que se coordinan diferente, pero yo no podía. En cosas sencillas quizás. Cosas que yo veía a la gente cuando entraban que aprendían muy fácil y a mí me costaba. Quizás fue eso. Porque mi primer acercamiento con el gerente, cuando él llegó, él todavía no tenía el cargo. Él ya no tenía el cargo todavía, pero digamos que estaba otra persona. Y él se dirigió a mí regañándome. El primer acercamiento que yo tuve con él fue de él regañándome. ¿Por qué? Porque no había acomodado los toppings o los trastes como se debían acomodar. Pero era mi primera semana y yo no sabía cómo se acomodaban. Entonces, ahí empezó. Y fue porque ni siquiera se dirigió a mí por mi nombre. Me dijo compañerita. Y a mí me generó algo, fue como de, ¿por qué me hablas así? Y me regañó. Y a partir de ese día, te juro que no se me olvidó cómo acomodar un traste. Lo tenía aquí. Estaba consciente de que los trastes no se acomodaban de cierta manera. Y si alguien los acomodaba mal, yo me incomodaba y los acomodaba.
porque él me dijo cómo acomodar mis trastes. ¿Alguna vez sentiste que desplazaste como esa culpa en los demás? Sí, me desquitaba con los demás, estaba siempre enojada. Y si alguien no hacía lo que les, o sea, como si alguien se rebelaba, me molestaba. Pero no siempre fue así. Al principio que comencé como encargada, él me regañaba todo el tiempo. Era muy raro porque me decía que era buena, pero después me decía que tenía que esforzarme más, me tenía que tomar en serio mi papel, pero no me tomaban en serio cuando comenzaba a delegar. Los mismos hombres, porque antes de que todos entraran o así, había más hombres, y eran hombres más grandes que yo, y solo había una encargada, se llamaba Lindsay. No es relevante, fue mi amiga, ya no, pero ni ella me tomaba en serio, o sea, como que si ponían a Ileana a delegar, era como de, ay, Ileana la va a cagar, o así, entre ellos mismos. Y él también se expresaba así de mí, entonces era feo, porque yo sentía que tenía que esforzarme más. Y una vez que comencé a comportarme como enojada, la gente empezó a obedecer. Pero yo asumí que esa era la forma en la que tenía que dirigirme con la gente, cuando no es correcto. O sea, no tienes por qué alzar la voz, no tienes por qué hacer sentir mal a alguien. O sea, que me hicieran sentir mal a mí no significaba que yo tenía que desquitarme con los demás. Ellos ni siquiera tenían la culpa. ¿Ahorita crees que ya no pasa eso? No. ¿Crees que ya la piensas más? Sí, de hecho, soy más tranquila, cosa que quizás siempre fue así, pero estaba siempre a la defensiva. Y es algo que he platicado con mis hermanas, porque me dicen que tengo una forma de comunicarme en la que alguien me dice algo y yo contesto. Y es así, como un jueguito de quién dice más. Y es algo con lo que yo estaba acostumbrada ya, porque me decían algo y yo contestaba, me decían algo y yo contestaba. Pero era mi forma de defenderme, de que no vieran que estaba chiquita cuando yo me sentía chiquita. Porque yo al lado de esta persona, así me sentía. ¿Y ahorita ya no haces eso? ¿O lo haces menos? Lo hago menos. Creo que el estar a la defensiva quizás sí lo hago estando en casa con mi mamá, pero es algo que estoy tratando de cambiar porque pues no gano nada, solo me enojo y solo lloro y solo me lastimo y no tiene sentido. Y en el trabajo comunico lo que no me gusta y estoy tranquila, no sé cómo explicarte que nunca me había sentido tranquila. Y mi amiga me conoció en mi otra etapa, o sea, mi compañera en el sushi, y me dice que sí he cambiado mucho porque ella me conoció siendo la persona más amargada del mundo. Porque una vez que ya platicaban conmigo, pues yo ya agarraba confianza y ya era yo. Pero antes de eso tenía un comportamiento muy feo. Una forma muy tosca de dirigirse con la gente que no estaba bien. Y creo que muchas veces eso me trajo problemas. Y no sé, siento que la mejor decisión que pude haber tomado sí fue salirme de ahí. Y muchas veces quise regresar. De hecho, creo que no hay día en el que no me busquen para regresar. Los mismos supervisores o la jefa de supervisores me buscan. Pero yo sé que si regreso ahí, sería retroceder y volver al estrés, al sentir que no puedo dormir por estar pensando cómo voy a acomodar a la plantilla, cómo voy a acomodar a los demás. ¿Crees que, digamos, si aquí en el actual trabajo te subieran, crees que volverías al mismo estrés? No lo sé. Es que siento que la plantilla es muy diferente. Pero yo no quisiera otra carga. No me interesa. ¿Crees que la presión influye mucho en ti? Quizás. Sí. Porque, o sea, sí puedo trabajar bajo presión, pero hay un punto donde yo ya no puedo y exploto. No me gusta. Entonces siento que no volvería a tener un cargo como esos. ¿Ahorita? ¿O crees que ya...? Ahorita, o sea, soy, a fin de cuentas,
sé que tengo fortalezas y que puedo, ¿cómo se dice?, liderar o delegar, pero en este momento no me interesa subir de puesto ahí, porque mi plan es volver a la escuela, entonces de nada me sirve volver a separar, o sea, volver a la situación en la que yo estuve, que era poner la escuela del trabajo y a cuál iba a decidir. Entonces, yo quiero concentrarme y si me voy a concentrar, me voy a concentrar en la escuela. Bueno, Liliana, estamos por llegar al final. Muchas gracias por lo que me has compartido. Igual, no sé si te gustaría agregar algo más. No, ¿No? gracias. Igual, si pudieras seguir yendo a terapia, sería muy bueno para ti, porque por lo que veo te ha ayudado un poco a cómo asimilar las cosas, ¿no? Bueno, pues nada, pues muchas gracias por ayudarme con este trabajo. Se me olvidó decirte que soy psicólogo en formación y esto es para fines evaluativos, no se te va a juzgar nada, solo lo van a ver mi maestra y Ok. muchas gracias.